Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando de la carta a los romanos. Hemos aprendido bastante, ya casi la finalizamos. Es el título de hoy, mientras me acompaña a capítulo 15, versículo 7 de la carta a los romanos. El título de hoy ya es el tema número 36. Hemos titulado El propósito de soportar, ¿no? La semana pasada se nos enseñó que cómo debemos, ¿verdad?, a tratar con los hermanos, con el hermano o hermana que son débiles. Pero vamos a ver el propósito de soportar. Como subtema ahí es la unidad que glorifica a Dios y el ejemplo de Cristo, ¿ok? Ok, Romanos capítulo 15, versículo 7, fíjese lo que dice ahí. Vamos a leer todos juntos, amén. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos ahí donde usted se encuentra y le voy a invitar a que cierre sus ojos, inclinemos el rostro en respeto a la palabra de Dios y a Dios mismo. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí. Hoy reconocemos que si hoy estamos es por tu gracia, es por tu misericordia, que todo lo que hoy somos es por tu gracia, Señor. Tú nos rescataste, tú nos salvaste, Señor, y hoy estamos aquí, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana por cada pensamiento, cada idea que no haya provenido de ti, Señor. Cualquier cosa que haya venido a nuestra mente que a veces nos distrae, Señor, te pedimos que en esta mañana inhibas toda distracción, Señor, nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Todo lo que tú nos dijiste ahorita en el tiempo de la alabanza, que no lo tomemos como una carga, no es como un regaño, cuando estábamos chiquitos, que no nos gustaba, que podamos aprender a dar el siguiente paso de que recibir la exhortación, la instrucción, la corrección, no siempre es lo más grato, pero que podamos tener esta actitud madura de entender que si tú estás advirtiéndonos es porque nos amas y es porque quieres vernos crecer y madurar, Señor. En esta mañana, Padre, que podamos estar atentos, Señor, a tu voz, a tu palabra, que podamos estar atentos a la voz tras la voz, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento y que en esta mañana podamos ser edificados, que podamos ser confrontados, exhortados a vivir para ti, Señor. Porque no existe una mejor vida, otro camino mejor que fuera de ti, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana, que podamos salir desafiados a hacer tu voluntad cada día, que tú nos concedas vivir y poder crecer en esto, en unidad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos juntos decimos, amén. Yo quiero volver a leer este versículo, pero en la nueva traducción viviente. Es el versículo 7 de Romanos 15. Lo voy a leer, fíjese cómo lo vierte esta versión. Dice, por tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Miren, algo que se me hizo bien interesante, ¿cuántos aprendimos en la escuela el ciclo del agua? ¿Se acuerdan? El ciclo del agua, ¿no? Que es gaseosa, es sólida y es líquida, ¿no? Bueno, cuando está en estado líquido, según aquí la ciencia, no soy un químico, biólogo aquí súper famoso, ¿no? Pero según lo que podemos aprender, cuando está en estado líquida, las moléculas del agua están separadas a cierta distancia, ¿ok? Que permite el estado en el que se encuentra. Cuando está en estado gaseoso, el vapor, estas moléculas están más separadas, Pero cuando está en estado sólido, o sea, cuando es hielo, las moléculas del agua están bien unidas, o sea, súper cerca. Y bueno, ¿cuántos han querido romper el pedazo de hielo que traen de los raspados así? Es muy difícil, ¿no? Prácticamente casi imposible, ¿no? Si está un pedazo de hielo ahí, es imposible, casi es súper difícil, ¿no? Teníamos que aventar, bueno, es muy difícil porque, bueno, el estado, según la ciencia en el que se encuentra, el sólido, las moléculas están muy unidas. Y fíjense, yo estaba meditando en esta ilustración, no dice copy paste ahí de Wikipedia, no lo voy a encontrar, ¿no? Si ya me la mostró. Es que si nosotros aprendemos a estar unidos como iglesia, como familia en Cristo, vamos a ser tan sólidos como esos icebergs que luego vemos. Vamos a estar uniendo a los titanes del mundo, los Titanic del mundo. No, pero vamos a estar unidos, vamos a ser una iglesia fuerte. Y ese es el principio que vamos a aprender, amén. Quiero leer todo el pasaje completo, así que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13 de Romanos 15. Esta es una misma idea, toda esta parte. Bueno, aquí Pablo termina una sección, pero concluye de una manera muy interesante esta parte
y vamos a ver todo lo que abarca aquí, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 15 hasta el versículo número 13. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya oramos y la palabra de Dios es bendita y se nos ha enseñado que no requiere nuestra bendición, sino nuestra obediencia. Amén. Vamos a estar, simplemente vamos a hablar 4 cosas aquí que podemos rescatar, que podemos aprender generalmente de todo este pasaje. ¿Ok? De todo lo que Pablo empieza a concluir, de todo lo que Pablo empieza a decir. La primera parte que vamos a tomar son los versículos del 1 al 3, ¿ok? Ya los leímos, nomás quiero leerlos yo rápidamente. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, aquí Pablo está continuando todavía con la idea de los versículos anteriores del capítulo 14, de los últimos versículos, ¿no? Siguiendo con este hilo de pensamiento, nos lleva a algo muy interesante, algo asombroso, que es el ejemplo de Cristo, ¿ok? Podemos ver cómo el mensaje del apóstol Pablo era cristocéntrico, ¿ok? Un rasgo, algo que es muy distintivo en una predicación eficaz, ¿ok?, es que siempre nos va a llevar a Cristo. Una predicación en forma de sermón, ¿verdad? Puede ser a través, Dios nos puede predicar, estar escuchando una alabanza también. Aplica también para las letras de las alabanzas. Debe llevarnos a Cristo, ¿ok? No a consultar ahí al Buda y a Mahoma, sino a Cristo, ¿ok? No a otras fuentes. Bueno, porque somos cristianos. ¿Cuántos somos cristianos? ¿Ah? Nadie, nomás yo, pastor, nomás estamos, usted y yo. Pero somos cristianos y toda nuestra vida, toda nuestra existencia tiene que girar en torno a Cristo, el ejemplo de Cristo, ¿ok? Es por eso que nosotros no podemos darnos el lujo a veces de querer meter ideas del mundo, estrategias del mundo, utilizar los criterios del mundo para evaluar las situaciones de la iglesia, para implementar disciplina u orden dentro de la iglesia. No, todo está en la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo que debe estar claro para nosotros. Pero ¿por qué llevarnos al ejemplo de Cristo? Porque Pablo, ¿cuántos saben que era una persona muy letrada? Era una persona muy preparada, puede haber utilizado una analogía, ¿no? Puede haber utilizado una ilustración que nos llevara ahí a entender, oh, bueno, es por esto. Pero ¿por qué llevarnos al ejemplo de Cristo? Simple y sencillamente por una razón, para no tener excusas. ¿Cuántos a veces ponemos las famosas excusas y pretextos al Señor, no? Bueno, Pablo lleva a la audiencia al ejemplo de Cristo para que no hubiera excusas en cuanto a la obediencia, porque el ejemplo del Señor es infalible. ¿Cuántos saben eso? No existe uno más elevado, no podemos encontrar un ejemplo más glorioso, uno mejor que el de Jesús, porque nosotros, fíjense, como seres humanos,
naturalmente, solemos tener la tendencia de poner excusas cuando recibimos corrección o instrucción de parte de Dios, a través tal vez de un hermano, de una hermana o del pastor. Y a veces lanzamos las famosas y fieles preguntas, ay, ¿eso para qué o qué? ¿O por qué me dices eso, hermano? Ya en el espíritu de la carne, ¿no? A veces la reacción, a veces es, no, es que, hermano, mira, yo la verdad, tú no sabes, a mí me quitaron un brazo y ahora yo tenía 3 y así no puedo venir a la iglesia. Empezamos a inventar cosas, ¿no? Que a veces son mentiras. Entonces, siempre que recibimos la corrección, lo primero que intentamos es como evitarla, poniendo una especie de justificación ahí. Hace como 2 semanas, con los adolescentes, hablábamos de evitar el engaño de la justificación. Porque cuando somos adolescentes, ¿cuántos se acuerdan ahí en la secundaria? Donde hay de pongo, en el ventalero ahí. Todos cuando nuestros papás nos regañaban, ¿qué es lo que decíamos? No, es que él, es que ella, nunca éramos nosotros, ¿no? Nunca teníamos la culpa. Era el viento, era la casa, era todo menos nosotros. Y decíamos, no, es que así, así. Y buscábamos una manera de justificar nuestras malas acciones. Bueno, esa tendencia a veces queda después de tiempo cuando recibimos la corrección. Una señal de madurez, una señal de haber avanzado y crecido en el Señor, es que cuando recibimos esa palabra, no nos va a gustar, nos vamos a danzar, ¿verdad? Como David, hermano, sí, hermano, aquí estoy, recibiendo bien a gusto, ¿no? La marometa ahí. No, simplemente que podemos ya trascender y dar ese paso, decir, oye, sí es cierto, aquí estoy equivocado, puede que sí, ¿no? Y darle lugar a la humildad y a no amargarnos, y dice, bueno, tengo que cambiar aquí. Pero bueno, siempre hay esta reacción, ¿no? De no recibir o de no aceptar la corrección. Por eso Pablo pone el ejemplo de Cristo, porque alguien pudiera protestarle, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué, Pablo? O sea, eres fariseo, no me vengas con que ahora resulta que así. O sea, por eso él pone el ejemplo de Cristo. Porque en el ejemplo de Jesús se acaban las excusas, ¿verdad? Todos pueden fallar. ¿Cuántos saben eso? Todos podemos fallar. Todos nos podemos equivocar, todos podemos tener resbalos, ¿verdad? O deslices. Pero Jesús no, Él no se equivoca. Amén. En Él no hay error. Si en algo somos especialistas, la mayoría de las veces, como decíamos ahorita, es en evitar la corrección. Y hay una frase de una rolabanza, decían hermano, de una letra de una canción que según es de un brother ahí, ¿no? Pero es una frase que me llamó la atención que dice, qué fácil es disfrazar el cinismo de madurez. Esa es una actitud, ese es un comportamiento que tenemos como humanos, ¿no? Como seres humanos. ¿Qué es el cinismo? Bueno, el cinismo, nada más quiero explicar rápido, es una actitud de la persona o de alguien que miente con descaro, fíjense, y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. Por eso somos buenos a veces para evitar la corrección, ¿no? Y que, hermano, oye, tienes que llegar temprano. No, es que yo vivo ya. Bueno, y no te puedes levantar más temprano. No, es que no. Y pues ahí nunca le ganamos. Pero si entendemos que es para formarnos, si entendemos que, por si dar un ejemplo, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Pero si entendemos que lo que viene de Dios, todo lo que recibimos de parte de Dios, es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y para nuestra madurez, para vivir apegados al ejemplo de Cristo, se empiezan a acabar esas excusas. O más bien, las empezamos a dejar de utilizar. Ya no vemos esa parte de que no, empezamos a ser más receptivos a lo que tenemos que aprender. Bueno, eso es un símbolo de que vamos creciendo y vamos madurando. Con el ejemplo del Señor, no tenemos otra opción más que obedecer. Ante la vida y la obra de Jesús, al contemplar su maravillosa obra de entrega y sacrificio por nosotros, las respuestas que empiezan a salir, las únicas respuestas que empiezan a salir de nuestro corazón son sí y amén. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando de repente Dios ahí me exhorta a través de alguien, todo, no, eso es algo que Dios va haciendo, ¿no? Viene a mi memoria, como el de la familia de Dios, viene a mi memoria ahí. Cuando yo le he pedido a Dios, Señor, yo quiero aprender a servirte, a serte fiel. Quiero aprender a vivir para ti, a consagrarme para ti. Ayúdame, dame las fuerzas, Señor. Incluso he pedido, Señor, permite las personas, las circunstancias que me ayuden a conocerte. ¿Y qué creen que pasa? No desciende el ángel Gabriel y
bienaventurado siervo. No, vienen las situaciones, vienen las personas que prueban mi fe, que prueban si realmente estoy dispuesto a obedecer a Dios antes que mis emociones, antes que mis deseos, si realmente estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, ay, es que, Señor, quítame esta prueba? Yo no soy de tus mejores guerreros. Hablando de eso, hay una frase que dice, ¿no? Que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Yo tengo un pequeño conflicto con esa frase porque la mayoría de la gente que publica eso no va a la iglesia, no tiene nada que ver con Cristo, no están involucrados, ¿no? Obviamente que eso es pues hay una media verdad, una falacia ahí, porque no se trata de competir aquí, ¿no? Simplemente que conforme vayamos avanzando, Dios nos va a ir ayudando, nos va capacitando, eso sí es cierto. Y algo que hemos de aprender es no pedirle a Dios que, Señor, quítame a esta persona del camino, Señor, cámbialo, Señor, a este y a aquel. Más bien pedir, ¿verdad? Señor, dame las fuerzas. ¿Sabes qué? Mi compañero en el trabajo me cae mal, no lo soporto. No fuera porque voy a la iglesia ya lo hubiera empalado. Pero, Señor, dame las fuerzas para yo ser luz para él. Uno nunca sabe las situaciones de otros, aún más de los no creyentes. Si tuvieron una mala experiencia en una iglesia, si están teniendo en su casa, sus matrimonios, no sé, en su familia, están teniendo problemas. Y nosotros en vez de ser luz, pues ahí estamos pidiéndole al Señor que los quite, ¿no? En vez de aprovechar las situaciones para decirle, ¿no? Y para allá ni te me acerques, incircunciso, hijo de Absalón. Y empezamos con nuestros rollos ahí fariseos, ¿no? Pero se supone que si tenemos que seguir el Evangelio de Cristo, digo, se supone como tenemos que reflejar su luz, ¿no? Tenemos que alumbrar el Evangelio a los demás. Pero si le estamos pidiendo a Dios que el Señor quítame aquello y todo, pues nunca vamos a avanzar. Hay una frase que decía, ¿cómo vamos a aprender a perdonar si nunca nos ofenden? ¿Cómo vamos a poder avanzar? ¿Cómo vamos a poder crecer si nunca vienen esas situaciones donde vamos a realmente demostrar si estamos comprometidos? A veces esperamos que de la nada todo surja, ¿no? Que caiga pan del cielo, que se abra el mar y que haga Dios sus maravillas. Dios bendice nuestras vidas, pero tenemos que entender que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que entender que todo lo que hemos estado aprendiendo lo tenemos que practicar, lo tenemos que hacer. Pero a veces es más fácil esperar a que algo sobrenatural suceda, ¿no? Pero así no debe ser. Contemplando la obra de Jesús, al menos yo le puedo decir que se acaban las excusas. Todo lo que Él padeció, todo lo que Él entregó para salvarme, para rescatarme, me hacen decirme, preguntarme cómo negarme a decirle que no al Señor. Digo, no es fácil, obviamente, pero que empiece a haber una disposición, una pasión para hacer las cosas como a Dios le agradan, para vivir como Él quiere que vivamos. Nosotros, lejos de pedir todo eso que a veces pedimos, Señor, no, mejor ayúdame a mí a crecer en esta área, Señor, yo soy bien mal hablado a veces, ayúdame, quiero dejar esos lenguajes, no lo sé, puede ser un área que tengamos ahí, porque eso no glorifica a Dios, eso no refleja el Evangelio de Cristo. Entonces debemos ir cambiando esa actitud. Debemos ir cambiando esa actitud y también hacia nuestros hermanos en la fe. Porque lo que nos debe importar, regresando aquí al contexto, fíjense, a los fuertes y los débiles. Alguien fuerte aquí en este contexto no debe interpretarse como que tiene más fe o como que necesariamente es más activo, ¿ok? Sino que es maduro, ¿ok? En eso es lo que quiere decir que es fuerte, que entiende. Por eso nosotros, cuando tengamos esto, rescatando la idea de lo que venía diciendo desde el capítulo 14, cuando vemos hermanos que tienen ciertas debilidades, tenemos que tener esa preocupación también para que todos crezcamos espiritualmente. Y a veces, por falta de madurez, provocamos que dentro de la iglesia los hermanos se alejen, o nos alejemos unos de otros, en vez de unirnos con nuestras actitudes, con nuestra falta de madurez y de compromiso, alejamos a otros. Ay, este hermano otra vez, el que viene cada mes. Bueno, ¿qué tiene? Pues hay que orar por el hermano o hermana para que Dios lo ayude, ¿no? Todos tenemos nuestras luchas, ¿no? No, ay, no, yo no me gusta hablar con ese hermano porque
se la pasa hablando de cuando vivía allá y en Estados Unidos y no sé qué. No, no, aquí estamos en México, hermano. No podemos poner esas barreras si queremos verdaderamente llegar a una unidad en Cristo. Somos una familia. Esto a veces no lo creemos, fíjense. Esto a veces no nos, como luego decimos aquí, no nos cae el 20, ¿no? A ver si no me tomatean por esa frase. No lo terminamos de dimensionar. Somos una familia, hermano. Sí, no nos conocemos mucho, pero podemos conocernos. Podemos aprender a preocuparnos unos por otros. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? No, la semana pasada no te miré, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues, ahí voy, hermano, me pasó esto. Ay, me lo llevo en oración al hermano, a la hermana, su familia, su matrimonio, no sé. Pero pues si lo vemos, mira, ya vio, pastor, ¿quién va llegando ahí? El mesero, ¿por qué? Pues viene una vez al mes. ¿Cómo vamos entonces a crecer en unidad y reflejar el carácter, sobre todo a nosotros que estamos aquí? Entonces, el fuerte no es el que tiene más fe, porque miren, Jesús nos enseñó que todos los árboles dan fruto, ¿verdad? No en la misma cantidad, pero si es un árbol, si es un buen árbol, va a dar buen fruto. Se espera entonces de los hermanos que son fuertes, es decir, los que son maduros, soporten las flaquezas de los débiles en ese sentido. Hermano, pues si tienes algo ahí, una práctica rara, una creencia, yo no tengo yo tengo la facultad, el poder de cambiar toda tu cosmovisión, eso lo hace Dios. Yo lo que tengo que hacer es orar por mi hermano, mi hermana, por la familia de tal, de él o ella, y que Dios haga su obra de creer, ¿no? Pero no criticar. Porque es muy fácil de repente lanzar esta crítica, ¿verdad? A otros o burlarse de las etapas de otros, pero tenemos la responsabilidad, hermanos, de mantener la unidad en la iglesia y no dejar que las diferencias en nosotros o entre nosotros definan la calidad de nuestras relaciones ni de nuestros vínculos. Eso era en el mundo, ¿sí o no? No, pues si me cae bien, me junto contigo, pero si no me caes bien, pues ahí, te doy una patada. Eso era en el mundo, pero en Cristo eso no debe hacer. No debe caber eso de yo no me junto con él porque no me cae bien. Hermano, hermana, no puede caber eso en el pensamiento de un cristiano. Ya no estamos en el, como decíamos, ¿no? Ya no estamos en el barrio, o sea, estamos en la iglesia. Y algo que debe gobernar es esta actitud de estar prontos a ayudarnos. No debe haber esas milisectas, ¿no? En la iglesia. Debemos estar unidos. Mejor aprovechemos el tiempo edificándonos unos a otros, no hablando mal unos de otros, no criticar a las espaldas, aprender a vivir en unidad. Con estas palabras, Pablo buscaba que no le dieran lugar a esas excusas para no aceptar la corrección. Pues ciertamente no es grato, ¿verdad?, a la carne estar siendo corregidos a cada rato, pero es necesario para nuestra edificación. Y si más si somos medio rebeldes, ¿no? Medio rebecos, decía un brother. O sea, si no estamos apegándonos, mientras más rebeldes seamos, más va a venir, más conflicto vamos a tener. Al mismo tiempo nos exhorta a ser pacientes a los fuertes, a los hermanos que son fuertes, y en vez del desprecio y la crítica, a buscar ser de bendición hacia los demás. Porque si algo necesitamos todos juntos como iglesia es ser edificados, más que criticados. El mundo nos rechaza, ¿cuántos saben eso? Como la iglesia del Señor. Ya lo sabemos. El mundo nos juzga, el mundo nos critica. Pero entre nosotros no debe ser así. No debemos andar ahí definiendo a los hermanos ni nada de eso. Al contrario, debemos aprender a gozarnos todos juntos. A veces cuando venimos a la iglesia y, ay no, y si va aquel hermano, no me quiero sentar ahí a un lado de él porque luego canta bien feo, no sé. O sea, no, pues venimos a adorar a Dios, ¿no? Venimos a aprender a recibir su palabra. No podemos dejar que esas ideas, esas cosas que quedan del mundo estén gobernando nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos. La calidad de nuestros vínculos y de nuestras relaciones en la iglesia no debe estar gobernado por nada, ninguna idea que provenga del mundo. Porque eso solamente nos va a causar conflictos. Y pues vamos a estar divididos. Delante de Jesús se acaban las excusas y los pretextos. Soportar a otros, así como Cristo nos soporta a nosotros, es un deber cristiano. Porque luego decimos, ay hermano, ay la hermana, pero nosotros también somos una bendición a veces, ¿sí o no? A veces no nos alcanzamos a ver, pero, híjole,
pudiéramos proyectar una imagen bíblica de lo que a veces somos, créanme que la pensáramos 2 veces antes de hablar de alguien. Porque a veces tenemos tantas cosas que trabajar en uno mismo que no deberíamos perder el tiempo en criticar a otros. Pues nadie llega a los pies de Cristo sabiéndolo todo. O sí, yo no. Al contrario, cuando nos rendimos a Él es porque reconocemos que estábamos equivocados, que no sabíamos nada, no entendíamos nada acerca de Dios. Del ejemplo del Señor lo aprendemos todo. Él es nuestra meta. Si amamos, si perdonamos, si soportamos, es porque Él lo hace con nosotros primero. Para que lo practiquemos con los demás. Jesús no es como otros maestros. Él nos pone el ejemplo. Por eso no podemos perder el tiempo enfocándonos en nuestras diferencias, más bien aprovechando para trabajar en las áreas en las que nos hace falta avanzar, nos hace falta crecer y madurar, etcétera. Porque es muy fácil criticar y señalar a otros, ¿verdad? Antes que trabajar en uno mismo. No se ocupa mucha teología para andar hablando de los demás. Con esta parte, en esta sección, Pablo nos muestra que lo más importante era que los miembros de la iglesia se parecieran más a Cristo y no solo llenarlos de conocimiento, porque ya les dio una cátedra, ¿no? De las promesas de Israel y los gentiles, el estado natural del ser humano, la condenación, el pecado, la justificación. Y los va llevando a esto, a vivir, a pegarnos al ejemplo de Cristo. Dejando todas esas cosas, malas actitudes, malos hábitos que a veces todavía cargamos del mundo para vivir en unidad sabiamente. No para que las conservemos, no para que las coleccionemos, no, son cosas que tenemos que desechar. ¿Cuál es el ejemplo que recibimos de Cristo entonces? Pues yo quiero leer 2 pasajes, voy a leer Marcos 10, 42 al 45, fíjese lo que dice ahí. Marcos 10, 42 al 45 dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya andamos queriendo ser el Papa, ¿no? El querubín, no sé qué. Hermano, tenemos que servirnos unos a otros. No buscar títulos, posiciones dentro de la iglesia. No por creer que porque estamos en cierto lugar, posición o tiempo ya tenemos delante de Dios chance de resbalarnos. No, así no funcionan las cosas aquí. Recordemos que las enseñanzas de Cristo van en contra de toda la ideología, la cultura y la filosofía del mundo, ¿ok? No hay lugar para ser egoístas, ni para hacer lo que queramos con otros para nuestro bien, porque eso sí lo hacíamos en el mundo y el mundo lo sigue haciendo. Más bien es todo lo contrario, debemos procurar el bien de otros. ¿Qué es lo que dicen en las empresas cuando dan sus conferencias, en las juntas de trabajo? ¿Quieres crecer? Tienes que prácticamente aplastar a tus compañeros. Tienes que presumir qué haces, lo que haces, cómo lo haces. Andar denunciando a otros. Mira, él está ahí agarrando el ron. Claro que tenemos que las cosas malas, obviamente, ¿no? Pero la actitud es egoísta, es para aplastar a los demás. En Cristo no es así. En el reino de Dios las leyes no son así. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Por qué nosotros
de repente tenemos otras actitudes. Si nuestro gran Señor y Maestro, el Rey del universo, con toda su gloria, se pudo humillar a lavarle los pies a sus discípulos, ¿por qué ahora para nosotros es un sacrilegio ir a visitar al hermano? Ir y saludarlo, un mensaje, una llamada, si hay una diferencia, orar al Señor, hermano, la verdad, pues es que, híjole, me caes re mal, man. No, pero ser honestos y tratar esas diferencias, con la ayuda de Dios, claro, la guía de su espíritu, y bueno, los hermanos aquí estamos para servir, por eso somos servidores, o sea, no somos la élite sagrada aquí, somos servidores unos de los otros. Otra razón por la que Pablo usa el ejemplo de Cristo es para recordarnos también, porque podemos caer en ese otro extremo, ¿no? Que todo sacrificio que podamos hacer realmente no se compara con el que Él hizo, para que no haya lugar a la jactancia, a la prepotencia, no, pues yo ya ayuné 41 días, ya le gané en fe a Jesús, ¿no? Ya le prediqué a 10 millones, no es para eso. El sacrificio de Cristo, el ejemplo que pone Pablo de Cristo nos recuerda que no existe un sacrificio más grande que el de Jesús, y ese debe ser nuestro estándar. Nunca lo vamos a poder opacar, simplemente es nuestra meta, es nuestra guía. Por eso no hay lugar para la jactancia. Vamos a aprender, aprendemos del ejemplo, este es el ejemplo de Cristo que Pablo nos plasma aquí, y ahora vamos a aprender del testimonio de las Escrituras, versículos 4 al 6, dice, de ahí de Romanos 15, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, dice, un mismo sentir, según Cristo Jesús, según el Evangelio, según la vida y obra de Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no solo tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el testimonio de las Escrituras, es decir, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera, es infalible e inerrante, o sea que no tiene error, no tiene fallas en su contenido. A veces nosotros la interpretamos mal, pero la palabra de Dios no falla. Es nuestra suprema fuente de conocimiento verdadero acerca de Dios, de todo su carácter, de toda su naturaleza. Existen muchos buenos libros que usted y yo podemos leer, pero este es el único libro que nos lee a nosotros. ¿Sí sabía? Este es el único libro que nos dice tal cual somos delante de Dios. A veces creemos que ya nomás me faltan las alas para estar con el Arcángel Gabriel. No, hermano, nos estamos a veces demasiado lejos, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda y nos capacita. Por eso tenemos que asirnos de la palabra de Dios, es decir, tener una vida de meditación, de lectura, de estudio y de práctica de la palabra de Dios. No tenerla arrumbada ahí o de adorno, ¿no? Para espantar las malas vibras, ¿no? Ahí abierta en la mesa. Fíjense, estas palabras que Pablo dice aquí son una referencia ahí en Éxodo 24:14, lo voy a leer así rápido. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Ok? La palabra, algo que hace la palabra de Dios es enseñarnos a qué, o sea, cómo ser, primeramente, pues, en casa, un buen marido, una buena esposa, un buen hijo, un buen amigo, cómo vivir sabiamente, cómo evitar a veces, fíjense, quiero hacer un paréntesis aquí, es cierto que ser cristiano lleva sus aflicciones, eso nunca va a desaparecer, lleva su carga, ¿no? Es difícil a la carne, es gravoso a la carne, pero hay males o hay sufrimiento que podemos evitar o que podemos dominar como innecesarios, ¿no? Males innecesarios o sufrimiento innecesario que podemos evitar. Una cosa es sufrir por seguir a Cristo, ¿ok? Por vivir las verdades de la palabra de Dios, por ser honesto en el trabajo, por llegar a tiempo, por no robarle tiempo al patrón, por no robarle dinero. Una cosa es sufrir por ser honestos, por hacer lo que Dios nos dice. Pero otra cosa es sufrir por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados.
Muchas veces no dimensionamos esta parte. Una mala decisión, hermanos. Una mala decisión, solo una, porque podemos a veces tomar miles. Pero una decisión mala que tomemos puede realmente permanecer las consecuencias el resto de nuestros días, el resto de nuestra vida. Un ejemplo bíblico, histórico, son los pueblos descendientes de Israel y de los árabes y los israelitas actualmente, ¿no? Ellos están desde esa época. Ambas naciones, Ismael, ¿verdad? Isaac, son hijos de Abraham, pero han tenido el conflicto desde que empezaron casi a existir. Pero ¿por qué? Porque Abraham tomó una mala decisión de estar con su sierva, la sierva de su esposa, y no esperar en el tiempo de Dios. Dios los bendijo después, el Padre de la fe, pero Dios no quitó esa mala decisión en la historia para que veamos cómo a veces las consecuencias del pecado no las dimensionamos. Ay, no, pues el pastor como que ya se está poniendo muy raro, ¿no? Hay que buscarle por otro lado. Si no aceptamos la corrección, la exhortación, hermano, este es un ejemplo increíble de cómo perduran las consecuencias. Hasta el día de hoy todavía hay esa rivalidad, ¿no? Y usted puede verla, usted lo puede ver en la historia, ahí está, yo no puedo añadir más. Pero a veces, qué importante es aprender a hacer las cosas de Dios como Dios nos manda y no arrebatados tomando malas decisiones. Bueno, cierro el paréntesis ahí, para que meditemos y pensemos que lo que mejor podemos hacer es vivir como la palabra de Dios nos enseña. Cada semana que venimos a reunirnos aquí recibimos palabra de Dios para vivirla, para creerla. Debemos creer la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios. Tenemos que vivirla entonces. No esperar a que aparezca, no, que descienda de los 9 círculos del infierno una nueva revelación. No, creerla. No desgastándose en querer entender todos los misterios. No, creer que la palabra de Dios es veraz, aunque el mundo diga lo que diga. Y vivir bajo esa realidad. Ahora, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para mí? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para usted? Yo le puedo dar un buen consejo, sin duda. Y usted también me puede dar un buen consejo a mí. Pero solo la palabra de Dios puede moldear nuestras vidas y alinearlas a la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no aceptemos o que no nos aconsejemos o que no recibamos consejo absoluto de nadie, de algún hermano o de alguna hermana, no. Más bien estoy diciendo que siempre que tengamos en suma importancia toda la enseñanza de la palabra del Señor, simplemente porque no hay obra humana que se compare a su poder y autoridad. No hay. Como les dije, podemos leer un buen libro. Hay muchos buenos libros que yo leer de teología bíblica, de vida cristiana, de teología aplicada, lo que usted quiera, de apologética, de soteriología, etcétera. Pero solo la palabra de Dios nos lee a nosotros y nos hace alinearnos a la voluntad de Dios. A veces vivimos casi ahogándonos en la incertidumbre, ¿no? ¿De qué va a hacer? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué si estoy yendo a la iglesia? A ver, no caigamos en eso y meditemos qué es lo que no estamos haciendo bien delante de Dios. ¿Qué es lo que a lo mejor dejamos de hacer que realmente a Dios le agradaba? ¿Qué son las cosas que en este momento me están deteniendo de avanzar, de crecer, de madurar? ¿Cuáles son las cosas que me están enfriando, que están enfriando mi fe, que me están estancando? Le pedimos internamente, Señor, cámbiame, pero la vivimos con el compadre. Señor, dame un corazón para ti, por ahí estamos en los chismes de los vecinos. Ay, aquel, igual o peor, a veces somos nosotros los que esparcimos el chisme, ¿no? Y ahí estamos a rato afligidos el domingo en la noche. Pero ¿por qué no, Señor? Pero si no estamos haciendo cambios, si no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, si no nos estamos alineando, ¿qué esperamos que suceda entonces? La palabra de Dios, hermanos, si se nos pudiera proyectar la hermosura, tiene un efecto multifacético, ¿sabía eso? Fíjense, 2 Timoteo 3, 16 al 17, lo voy a leer, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, fíjense, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. ¿De dónde vamos a aprender principios, valores, cambiar conductas? ¿De dónde, a qué fuente podemos recurrir para vivir plenos en Cristo, si no solo de la palabra de Dios? ¿Qué otra fuente puede haber? ¿Qué otro lugar, qué otra persona puede haber que supla el poder, la obra y la autoridad de la palabra de Dios? No hay. Nosotros creemos que sí, a veces, ¿no? Ay, el pastor ahí como que ya, o el hermano Shui también ya se le está pegando el espíritu del pastor, ¿no? Ya se puso muy regañón y que, ay, sí. Ya nomás porque le dijo que va a ser pastor y que no sé qué, ay, si supieran, ¿no? Y ahí empezamos. No hay otra fuente que podamos ir. A veces quisiéramos que hubiera, humanamente hablando, ¿no? Pero no hay, hermano. No hay otra opción. No es un examen de Ceneval, no es opción múltiple aquí para que te gradúes. O sea, es la palabra de Dios o nada. Es el evangelio de Cristo o nada. Así es como funcionan las cosas. En Cristo no somos 10% cristianos, 50% cristianos, 75% cristianos, no. O somos o no somos. No hay más. No hay estados intermedios entre que quiero ser, que no sé, y que no sé si me decido. Pero eso se requiere valentía, estar dispuestos a, no, pues, yo soy bien cobarde, pero en tus manos me encomiendo. Porque tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Tú puedes transformar el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Yo no puedo, Señor. A tus manos los encomiendo y encomiendo mi vida. A mí dame las fuerzas solamente, la guía de tu espíritu, la disponibilidad para hacer lo que tú me pides. En el tiempo que tú me pides, de la forma que tú me pides, con la actitud que tú me pides. Hermanos, créeme que una oración honesta salvará al enfermo. Una oración honesta, verdaderamente rindiendo todo el ser a Dios, híjole. Fíjense qué irónico y a veces triste ver a los cristianos, ver a cristianos, ¿no? Que le creen más al horóscopo. ¿Cómo la ve? Creo que no hay aquí de esos, ¿verdad? A la cábala. La cábala es el esoterismo judío, así, en pocas palabras, no lo vamos a definir ahí, ¿no? El árbol de la vida y todo el rollo, ¿no? Que le cree más a la astrología, ¿no? Ay, pues que soy descendente, bueno, hermano, uy, eso aquí no aplica, ¿no? Por eso soy así. Le cree más a la ciencia, uy, eso a veces me da mucha tristeza ver cristianos que le creen más a la ciencia que a la psicología, a la filosofía del mundo, más que a la palabra de Dios. Y ya nos ahí, ¿no? Con nuestras dudas, con nuestros miedos, con nuestras ansiedades, con nuestros traumas, con nuestros complejos, sin saber qué hacer. Y nuestras Biblias enterradas bajo el polvo del olvido, ¿verdad? Pero aún, fíjense, peor aún, a veces está enterrada bajo toneladas de conocimiento que solo usamos para presumir que sabemos o para querer ganar debates en Facebook, ¿no? Estamos en los grupos de ateos contra creyentes, ¿no? Cristianismo verdadero contra sectas, no sé qué. Vean, había un paréntesis aquí, hay un hermano que, bueno, brother, que el hijo de un hermano de otra iglesia, que me agregó a 2, 3 grupos de esos de debates, ¿no? No, hombre, hermano, fíjense. No, ni ganas de, ya, pues, el Señor hizo la obra y no me reconvirtió. Ni ganas me dan de comentar eso. Sí me aparecen las publicaciones, pero ni ganas dan de comentar. Ateos contra ateos. Ellos no saben ni quién es, si son Gavilano o Paloma, ¿no? Luego como decimos, ahí andan todos agarrados del chongo. Y peleándose y que no, que esta es la verdad, que esta es la verdadera, que la interpretación, que no sé qué. Una sarta de rollos ahí. Bueno, pues ese tiempo que perdieron ahí se pudo haber invertido en aprender a vivir correctamente la palabra de Dios, a interpretarla correctamente, a aplicarla correctamente en nuestra vida y dejarnos de cosas. No, pero pues ahí andan los hermanos ahí en el primer fuego, ¿no? Porque no es el primer amor, es el primer fuego ese. Que andan ahí queriendo refutar todas las teorías, Pero bueno, el Señor nos, decía mi abuelito, ¿no? El Señor nos agarra confesados. O sea, no perdamos el tiempo ahí. Nuestra tarea no es ganar debates en redes sociales, no es presumir conocimiento, nuestra tarea es vivir la palabra de Dios. Amén. No existen palabras más consoladoras y esperanzadoras que las que encontramos en las Sagradas Escrituras.
Yo puedo ver el mundo arder, hermanos. Y mi reacción va a ser algo normal, ¿no? Pues qué feo, qué horrible está ahorita todo. Pero mi alma y mi corazón descansan en las verdades trascendentales de la palabra de Dios. Que Él tiene la última palabra, que Él es el Rey del universo. Aquí no es nuestro fin. El Señor volverá. ¿Cuántos creen que el Señor volverá? Y llegará el día, hermano, en que no haya más llanto, ni más dolor. Un día en el que la enfermedad y la muerte van a desaparecer para siempre. Ya no vamos a batallar con el pecado, con la carne que no se quiere sujetar, va a desaparecer. Qué glorioso será aquel día, pero mientras llega, vivamos a la luz de esta esperanza, de que cuando seamos, ¿verdad?, arrebatados, como dicen por ahí, cuando estemos en la presencia del Señor, eso va a acabar para siempre. Pero tenemos la cultura Maruchan aquí. ¿Saben cuál es esa cultura, no? Que todo lo queremos en 3 minutos. Señor, aquí ya cambia todo. No, es un proceso, hermano. Todo esto es un proceso. Pero se va a requerir determinación, valentía, disposición, pero sobre todo fe en el Señor y en el poder de su palabra. ¿Cuál es el efecto que debe tener entonces la palabra de Dios en la iglesia? La última parte del versículo 6 también puede ser una referencia a Éxodo 24:3, que dice esto: Moisés vino, dice, y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Dice la última parte: y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué cantábamos ahorita? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Cantábamos ahorita, ¿no? Todo lo que has dicho, haremos. Todo lo que has dicho. Glorificar a Dios unidos en un mismo espíritu debe ser nuestra prioridad como iglesia. No venimos aquí a reunirnos para señalarnos ni para presumir conocimiento. Nos reunimos para adorar a Dios todos juntos. ¿Saben cuál ha sido una de las grandes manchas de la iglesia a lo largo de la historia y que ha cargado por años? La falta de unidad. Hemos dado la impresión de que la iglesia es un club para santos, pero en realidad es un hospital para pecadores. Con todos nuestros rollos, con todas nuestras divisiones, con todas nuestras subdenominaciones. Estamos aprendiendo de ahora de los sábados de las sectas. Hermano, hay un diccionario de la secta, de cuántas religiones hay, cuántas subcategorías y subdenominaciones del cristianismo hay. Cuando debería ser todo lo contrario. ¿Cómo le vamos a predicar al mundo sobre el amor, sobre el perdón, sobre la reconciliación del evangelio si estamos más divididos que nuestro aguinaldo en diciembre? ¿Cómo le vamos a decir al vecino, oye, pues tienes que educar bien a tu hijo, mira, dile que no haga así, pasa a tu hijo, ¡ay! ¿No? ¿Cómo les vamos a decir, pues? ¿Cómo vamos a hacer la luz para el mundo si somos la penumbra con patas a veces? ¿Cómo? Haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Existen diferentes, fíjense, tipos de budismo, tipos de agnosticismo, ciertos tipos de ateísmo, de creacionismo, de evolucionismo. En su momento también hubo diferentes tipos de judaísmo, etcétera. Eso es normal para ellos. Para el mundo eso es normal, es la naturaleza. Pero nosotros debemos ser la excepción a esa regla. Hace poquito, no sé si vieron las noticias, con esto del mundial la gente está distraída, ¿no? Pero hace poquito se reunieron, hubo una cumbre de religiones alrededor del mundo, se reunieron los líderes de las religiones alrededor del mundo, con nada más y nada menos que su santidad del Papa, ¿no? Se reunieron y establecieron que deberían unirse. Fíjense lo irónico de esto, ¿no? Deberían unirse y establecieron 10 nuevos mandamientos para regir a todas las religiones del mundo. Hágame el sacrosanto favor, casi le digo al de él. ¿Cómo la ve? Ellos, o sea, ya sabemos lo que viene, ¿no? Pero fíjense, y a veces nosotros estamos más peleados con, eres adventista, sé que de los 7º días son los peores. O sea, a veces no estamos reflejando como deberíamos esa unidad en la iglesia. Bueno,
Así que no nos enfoquemos en nuestras diferencias, trabajemos juntos, edificándonos en amor, para poder ser la luz de este mundo, para cumplir con nuestro rol como la iglesia de Cristo. Ser la iglesia no nomás es venir los domingos a la iglesia, hermano. Creo que ya lo hemos estado aprendiendo, ¿no? No nomás es aprenderme Juan 3:16 en latín para que se vayan los espíritus, ¿no? No, es más que eso. Pues una iglesia gobernada por la palabra de Dios es una iglesia unida, y una iglesia unida avanza, crece, madura. Una iglesia unida como las moléculas del agua en el hielo es sólida, es firme y no la rompe cualquier cosa. Ni el Titanic, que vamos a hacer un iceberg. Versículo 7 al 12 dice: por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, y como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, versículo 10, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. 12, y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Pablo nos vuelve a recordar el ejemplo que Cristo nos dejó. ¿Acaso cuando vinimos a Jesús, Él nos exigió una serie de requisitos extremadamente rigurosos? No, para nada. A veces caemos en tener esta actitud un tanto farisea, en la que exigimos cosas a otros que nosotros ni siquiera cumplimos. ¿Se acuerdan el conflicto que había? Lo aprendimos la semana pasada. Los hermanos que eran judíos de la iglesia, que venían del judaísmo, menospreciaban a los gentiles porque ellos no vivían bajo la ley, tenían sus diferencias en los días, en la comida y todo. Y los menospreciaban. Había esa diferencia. Roma no fue la única iglesia que sufrió de estas divisiones. Colosenses y otras más de las iglesias también. Pablo les escribió acerca de lo mismo. Miren, en esto somos confirmados como discípulos, en el amor unos por otros, ¿verdad? El motivo es el amor y la meta es darle gloria a Dios. Cualquier otro motivo que no sea esto, para hacernos un bien unos a otros, queda descalificado. Es decir, no es grato delante de Dios. Si nuestra meta, si nuestro deseo no es glorificar a Dios a través de ser de bendición para un hermano, para una hermana, cualquier otra motivación que no sea eso, está descalificado delante de Dios. Jesús, en su glorioso sacrificio y ejemplo, no tuvo exclusividades. ¿Cuántos sabían eso? Él no tuvo exclusividades. Él vino a todos, aunque no todos van a Él. Nuestra actitud debe ser de gozo y alegría cuando alguien nuevo llega a la iglesia, y también cuando vemos familias permanecer. Y no andar imponiendo cargas a otros que nosotros no llevamos. Siempre debemos estar prestos y dispuestos a servirnos unos a otros. Que Pablo volviera a mencionar el ejemplo de Cristo en este aspecto es porque para él era muy importante que la iglesia tuviera una cosmovisión cristocéntrica. ¿Sabe qué es la cosmovisión? La manera en cómo vemos las cosas de una manera muy sencilla. Que fuera unida en un mismo sentir, porque todos somos un cuerpo. Debemos procurar la unidad en la iglesia, pues a fin de cuentas hemos de aprender del mismo Señor y no debemos permitir que nuestras diferencias nos gobiernen. Pablo les muestra, cuando cita los pasajes del Antiguo Testamento que leímos aquí, que una de las cosas que el Mesías vendría a hacer era unirnos, era unir a la humanidad, pero no en un gobierno mundial, políticamente hablando, sino en un gobierno espiritual, primeramente. Claro que en su momento va a regir aquí en la tierra, ¿no? Ya sabemos ahí. Pero primeramente lo que vino a hacer es unir nuestros corazones a Dios para poder estar unidos unos a otros. Esa es la verdadera teocracia y el mejor gobierno que puede existir. Que Dios nos gobierne unidos a Él y nosotros unidos a los demás. Pero pues estamos con todo nuestro criterio mundanal, criticando al pastor, a los servidores, al hermano, y luego vamos a poder experimentar esto. Es hermoso poder reunirnos. Yo me gozo cuando nos hemos reunido. ¿Se acuerdan que hemos ido a convivir, que fuimos a jugar y todo? Yo me he gozado como
ustedes son mi familia, véanlos ahí, platicar. Es algo bien hermoso, hermano. Pero pues todavía traemos un Nemo adentro, ¿no? En esta carta Pablo exhorta muy fuerte a a la audiencia judía. A lo largo de esta carta, pues sabía también cuáles eran las debilidades de ellos, pues él era fariseo, letrado, ¿verdad? Les muestra que a ellos les enseña y les va igual a la parte gentil, pero a los judíos, a la parte judía de la audiencia, que se deben aceptar unos a otros independientemente de nuestro trasfondo. Y es un principio que tenemos que aplicar. Porque ahora en Cristo no hay distinciones, no existen esas distinciones de raza, de color, de nada de eso. Pablo les vuelve a dejar en claro que en Jesús también hay a los judíos, en Jesús hay un lugar para los gentiles y no tienen por qué menospreciarlos. De la misma manera nosotros no tenemos por qué despreciar o menospreciar a nadie dentro de la iglesia, ni por sus capacidades, ni por su trasfondo. Una vez en Cristo somos una familia y tenemos el deber de amarnos, de edificarnos y cuidarnos unos a otros. Porque toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Nota argumentativa aquí. Miren, quiero aclarar algo. Es cierto que tenemos que amarnos, que tenemos que procurar el bien, que soportarnos unos a otros, pero eso no se debe confundir que tenemos que tolerar prácticas pecaminosas dentro de la iglesia. ¿Ok? No es el mensaje porque luego me tergiversan, ¿no? Y me suben ahí. No significa que vamos a tolerar el pecado dentro de la iglesia. Toda práctica que se aprecie de ser pecaminosa debe ser desechada ipso facto. ¿Sabe qué significa eso? En el momento, inmediatamente. Una cosa es que entendamos las debilidades de otros, que seamos, ¿verdad? Que tengamos compasión unos por otros. Pero otra es muy diferente a que no señalemos el pecado dentro de la congregación. Eso es muy diferente. Porque luego, no, hay que unirnos, hermano. No, pues yo vivo así, mira, y así. Todavía hago ciertas cosas. No te preocupes, hermano, no pasa nada, no te preocupes. Obviamente que no le vamos a cortar la cabeza al hermano, pero sí orar para que Dios nos ayude y en su tiempo el Señor corrija la vida, ¿verdad? Nos corrija y nos ayude a hacer edificación, pero no tolerar el pecado dentro de la iglesia. No ser partícipes de prácticas pecaminosas dentro de la iglesia, murmuraciones, todas esas cosas que no nos edifican. Bueno, esa es la nota ahí. Entonces vámonos hasta el final. ¿A dónde nos debe llevar la unidad? Vamos a ver la petición de Pablo. Versículo 13 del capítulo 15. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. A manera de oración, Pablo les comunica un deseo sincero que él tiene para ellos. Y esto es algo que como iglesia también debemos buscar y procurar, porque las divisiones y los conflictos en una iglesia solo la destruyen, solo nos destruyen. Después de toda la cátedra que les da, toda la enseñanza, Pablo lo resume en esta oración. Al menos en esta área, es decir, él cierra esta sección en una oración. Él no buscaba llenarle solamente la cabeza de información, tampoco de impresionarlos con su conocimiento. Lo que Pablo buscaba era que el corazón de la iglesia estuviera unido y que fueran llenos de la palabra de Dios al punto de que fueran gobernados por ella para poder practicar la ley más poderosa de todas. ¿Se acuerdan? La ley del amor. De ahí se deriva todo. Quiero leer este mismo versículo en otra versión. Es la palabra de Dios para todos. 15:13 de Romanos dice que Dios, quien da esperanza, ¿Dios es nuestra esperanza? ¿Jesús es nuestra esperanza? Los llene, dice, de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. ¿Tenemos fe? ¿Se acuerdan que sin fe es imposible agradar a Dios? No sin café, porque luego la tergiversa, no, es sin fe. Sin esta confianza plena en Él. Sin esta fidelidad plena a su palabra. Así tendrán, dice, tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Esto es un deber cristiano, hermanos.
mantener, conservar la unidad. En el mundo éramos a lo mejor muy cohibidos, teníamos complejos, no nos gustaba relacionarnos con los demás, pero Dios nos puede hacer libres de todo eso y podemos aprender a vivir y convivir como una familia. No andarnos detractando, no andarnos ahí diciendo cosas que no debemos decir de otros. Si vemos que un hermano tiene necesidad y Dios nos puso ahí y podemos ser de bendición, hacerlo sin andar ahí encarando, ¿no? Echando en cara, pues yo te ayudé la otra vez y mira cómo me pagas, ¿no? Mejor no ayudemos así. Conclusión y aplicación. Los conflictos dentro de la iglesia causados por nuestras diferencias, hermanos, están a la orden del día. En cualquier momento puede pasar alguna situación. Por la naturaleza humana que tenemos. Pero el Señor no nos deja solos. Aparte de la guía de su Espíritu, nos dejó su palabra y además tenemos la oración. Así que no busquemos impresionarnos con conocimiento. No busquemos venir a ver quién se hace las cosas bien, quién hace las cosas mal, con una actitud farisea de señalar nada más, de imponer otras cargas. No busquemos criticar unos a otros, vengamos para adorar a Dios, para aprender a vivir juntos en armonía. ¿Se acuerdan del Salmo 133? ¿Verdad? Es delicioso, decía el salmista, habitar los hermanos juntos en armonía. O el 115, un teólogo que me corrige ahí. Es hermoso, pero ¿qué pasa si venimos a la iglesia con todas nuestras ideas mundanales de lo que debe ser una congregación? No, pues mejor dejemos todas esas actitudes, malas prácticas, ideas, filosofías y empecemos a practicar la unidad. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ay, hermano, qué básico para la gloria de Dios. Hermano, para la gloria de Dios es algo bien impresionante, hermanos. Que Dios haya tenido a bien, el Rey del universo, rescatarnos y todavía permitirnos formar parte de su familia para poder glorificar su nombre, es algo sublime, hermanos. Pero si no lo sabemos valorar, si no lo sabemos apreciar, vamos a estar errando el blanco constantemente. Si no empezamos a aprender a vivir y a comprender que estamos aquí por su gracia y es para su gloria, si no valoramos esto, no vamos a tomar en serio lo que realmente significa ser la iglesia. Todo lo que eso implica, hermanos. Pero que el Señor nos ayude en esta semana, ¿verdad? Aprender a desarrollar esta unidad, a cuidar y fortalecer estos vínculos entre hermanos. Antes de la crítica, antes del juicio, que pueda estar la madurez, la guía del Espíritu Santo por delante y ser de bendición unos a otros. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie para orar? Vamos a orar para cerrar. Pues yo voy a orar para terminar. Si hay algo más ahí que añadir, pues dejo el lugar a quien corresponda. Y hermanos, este es el propósito de soportarnos, vivir en unidad para la gloria de Dios, aprendiendo del ejemplo de Cristo, no buscando otra cosa, sino poder vivir juntos plenos en Cristo como una familia. Porque podemos juzgarnos, podemos dejar que eso nos gobierne, pero hermanos, tenemos que dejar todo eso. Lo que éramos en el mundo se debe quedar allá, hermanos, en el mundo. Lo que ahora somos en Cristo, por su gracia, debemos aprenderlo a vivir cada día. Capacitados, instruidos por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Así como estamos, ¿por qué no cierra sus ojos y me acompaña a orar? Señor, damos gracias en este tiempo ya porque nos permitiste estar aquí, porque nos concediste venir a reunirnos como hermanos una vez más, Señor. Te pedimos perdón cuando no hemos valorado esto, Señor. El valor de congregarnos, el valor de ser una iglesia. A veces realmente no estamos convencidos de que debemos estar aquí. O a veces no venimos tan motivados. Padre, yo te ruego que todas esas cosas que a veces hay en nuestro corazón que nos impiden entregarte, Señor, esas áreas que nos impiden
quitar esos ídolos y ponerte a ti, Señor, en el pedestal de nuestro corazón. Seas deshaciéndolas, Padre, para que podamos aprender a vivir plenamente en ti, no buscando nada, sino solamente tu aprobación, que tu nombre sea glorificado, Señor. No nada más, Padre. Guárdanos en esta semana, en estos días, para vivir sabiamente, para guardarnos de la mancha del mundo, para no dejar, Señor, que toda la cultura del mundo impregne nuestros corazones, sino para consagrarnos para ti y empezar a hacer la diferencia, Señor. No importa si a lo mejor no vemos todo lo que quisiéramos ver o no obtengamos todo lo que humanamente quisiéramos obtener. Enséñanos, Padre, a que nos baste con honrar tu nombre en toda nuestra manera de vivir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y todos juntos decimos